El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, una invitación de Dios a la intimidad en las huellas de Jesús, fundamentos del edificio del verdadero cristiano. Lección número 2. Empezamos a andar. Día número 3. Al principio del camino. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos está viendo usted, porque estamos llegando a todas partes del mundo. Estamos trabajando ahora con el día número 3 de la lección número 2, titulada Empezamos a andar. Y el día número 3 tiene como subtítulo Al principio del camino. El texto original para este día nos dice: ser un discípulo de Jesús y seguirlo significa algo más que aceptar ciertas creencias. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a seguir a Jesús? Es mi pregunta de hoy. ¿Te consideras un seguidor de Cristo? Él recibió a pecadores, a cobradores de impuestos y a otros obreros, haciéndolos participar de una experiencia que jamás imaginaron. Lee cuidadosamente, por favor, con mucho cuidado, Lucas capítulo 8, los versículos 1 al 15. En este segmento, en este tiempo, no lo podemos leer por cuestión de tiempo, pero tú con calma, tómate un espacio del día para darle lectura a este interesante pasaje. Y trata de visualizar la forma en que Jesús instruía a sus discípulos. En este relato Jesús imparte sus enseñanzas mediante una parábola. A ver si puedes captar la diferencia que hace Jesús en cuanto a los diferentes tipos de auditorium. Mi pregunta para que captes es la siguiente: ¿a quiénes le relató Jesús esta parábola? ¿Y a quiénes les explicó Jesús el significado de la parábola? Me interesa que marques la diferencia entre uno y el otro grupo. Recordemos que en la primera lección hablamos de dos grupos de creyentes. Los creyentes que estaban en la etapa de noviazgo, o sea, habían tomado la decisión de ser discípulos de Jesús, pero sin compromiso. No se comprometían con él. Y los discípulos que estaban en la etapa del compromiso, esperando al novio, comprometidos, estos aquí los puedes ver con claridad cuando Jesús narra esta parábola. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿en cuál de los dos grupos te anotas? Un discípulo es alguien que sigue a un maestro. Los 12 demostraron que eran seguidores de Cristo, puesto que siempre iban detrás de él. Quiero que recuerdes que el ser discípulo comprometido de Jesús no te hace perfecto. Simplemente te hace diferente, pero nunca perfecto. La perfección, como bien lo dijo Jesús y se lo dijo al joven rico,
cuando le dijo, bueno, solo hay uno, a saber, Dios. Tú identifícate, no por lo que haces, sino por a quién sigues. En más de una ocasión, discípulos consagrados de Jesús cometieron errores y no por ello dejaron de ser discípulos comprometidos con Jesús. Hoy quiero que conozcas un poquito más en nuestro segundo ícono o material auxiliar bajo el título Conozcamos un poco más. Ayer en nuestro primer ícono vimos Jesús aquí ahora y conocimos a Georgina. Este segundo ícono es un poquito más literario, es un poquito más conceptual. Dice lo siguiente: en español, parábola es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia ilustra una verdad moral o espiritual. Una parábola es un símil largo en el cual se afirma o se simplifica que una cosa es como otra. Teóricamente difiere de una alegoría, que es una metáfora larga en que una cosa se dice que es otra. La afirmación de que el Espíritu descendió como una paloma en Mateo 3, versículo 16, es un símil. Pero el relato que compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en Mateo 13, versículo 44, es una parábola. En forma semejante, la afirmación, vosotros sois la sal de la tierra, de Mateo 5, versículo 13, es una metáfora, pero la larga referencia de Jesús a sí mismo como la vid verdadera, de Juan 15, versículo 1 al 8, es una alegoría. En los evangelios, una parábola es generalmente una narración fuera del mundo real, que generalmente atribuye atributos humanos como inteligencia, lenguaje y acciones a objetos inanimados o plantas y animales. Tomado del Diccionario Bíblico Adventista, la página 896. Le pedimos al profe que si puede enriquecer esta definición de parábola con algún otro material adicional que nos ayude a entenderlo mejor, se lo agradecemos. Adelante, profe, con el análisis acostumbrado de este tercer día de la lección número 2. Empezamos a andar bajo el título Al principio del camino. Buenas tardes o buenas noches. Es un placer analizar este segmento de la lección, Empezamos a andar, que se enfoca en el discipulado y la enseñanza de Jesús a través de las parábolas en Lucas 8, 1, 15. Procederemos con el análisis utilizando la metáfora del cadete en la Academia de Cristo, enfocándonos en la distinción entre los cadetes de noviazgo y los comprometidos. Dividiremos el guión para vídeo en las siguientes partes. Escena 1, Introducción, la pregunta. Escena 2, la audiencia de la parábola, los reclutas del noviazgo. Escena 3, la clase selecta, los cadetes comprometidos. Escena 4, el ícono, la herramienta del maestro. Escena 5, conclusión, la identificación personal. Escena 1, introducción, la pregunta. Buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos está viendo, pero estamos llegando a todas partes del mundo. Hoy llegamos al día número 3 de la lección, Empezamos a andar, subtitulada, Al principio del camino. La gran pregunta es,
ha cambiado tu vida desde que empezaste a seguir a Jesús. Un discípulo es alguien que sigue a un maestro. Jesús, el maestro, recibió a todos, pecadores, cobradores de impuestos. Pero hizo una clara distinción en su academia. Giremos a Lucas 8, 1 al 15. Jesús instruye, usando una parábola, la parábola del sembrador. Mi pregunta, ¿a quiénes relató Jesús esta parábola? Se la contó a la multitud. A los que estaban en la etapa de noviazgo. Habían aceptado la creencia, pero sin compromiso. Escuchaban, disfrutaban de la historia simple, pero se quedaban en la superficie. Para este grupo, la parábola era una narración velada. Un simulacro de entrenamiento que, sin esfuerzo, no revelaba su código más profundo. Pero, ¿a quiénes les explicó el significado? A sus discípulos. A los que estaban en la etapa del compromiso. Los 12 y aquellos que siempre iban detrás de él. Esto es el privilegio de la lealtad. El cadete comprometido, el que pregunta, el que busca, es el único que recibe la llave para entender el misterio del reino de Dios. Ser un discípulo comprometido no te hace perfecto. De hecho, los discípulos cometieron errores. Pero la clave es la identificación, no por lo que haces, sino por a quien sigues. La perfección pertenece solo a Dios. Entendamos la herramienta del maestro, la parábola. El diccionario bíblico adventista nos dice que es un símil largo. Una cosa es como otra. No es una alegoría donde una cosa es otra. Funciona como un simulacro de entrenamiento y un dispositivo de autoselección. Jesús codificó la verdad. Para la multitud es una simple historia de campo. Para el cadete comprometido, es la llave codificada que abre la comprensión profunda. La pregunta final de hoy es para ti. ¿En cuál de los dos grupos te anotas? ¿En la multitud de noviazgo que escucha sin compromiso? ¿O en el círculo íntimo de comprometidos que, a pesar de la imperfección, se esfuerza por seguir, pregunta y recibe la verdad del Maestro? Tómate un tiempo hoy. Lee Lucas 8, 1 a 15. Identifícate. Tu viaje en la Academia de Cristo apenas está empezando a andar. Perfecto, hermano José, vamos con el análisis acostumbrado, 6 puntos, para el día 3, al principio del camino, Lucas 8, 1 a 15, la parábola del sembrador. 1. Título sugerido. Al principio del camino, la parábola del sembrador y el inicio del discipulado. 2. Resumen breve. Jesús enseña por parábolas para revelar verdades del reino a quienes están dispuestos a escuchar y para ocultarlas a quienes están endurecidos. La parábola del sembrador muestra 4 tipos de recepción de la palabra: orilla, pérdida por Satanás; terreno pedregoso, fe superficial, entre espinos, sofocada por preocupaciones; y buena tierra, aceptación que da fruto. Al comenzar el camino con Cristo, la experiencia del discipulado es crecer desde la semilla hasta el fruto, pero el progreso depende del terreno del corazón. 3. Análisis de los puntos más importantes. Modo de enseñanza de Jesús: usa historias sencillas, parábolas, para conectar la verdad con la vida cotidiana, así involucra la imaginación y la voluntad del oyente. Distinción público o íntimo: Jesús habla en parábolas al público, pero explica el significado a los discípulos. El discipulado implica buscar mayor claridad y comunión, no quedarse con el nivel superficial. Los 4 terrenos igual a 4 respuestas reales al Evangelio. Camino/orilla, la palabra puede ser robada inmediatamente, la urgencia de la protección espiritual. Terreno pedregoso, entusiasmo inicial que no resiste prueba, la necesidad de raíces, oración, disciplina. Entre espinos, ocupaciones, riquezas, preocupaciones apagan el crecimiento, advertencia contra las prioridades equivocadas. Buena tierra, preparación del corazón que acepta, retiene y produce fruto en diferentes medidas. Fruto como evidencia del verdadero discipulado, no es solo conocimiento, sino transformación y misión, multiplicar. Responsabilidad personal: ser discípulo no nos exime del esfuerzo, preparar el corazón, eliminar piedras y espinos, regar la semilla con oración y obediencia. La imperfección no anula el discipulado, un discípulo comprometido puede caer o tener debilidades,
lo esencial es la persistencia y la fidelidad para volver a plantar y cuidar. 4. 3 preguntas de reflexión, uso personal. Comunitario. ¿En cuál de los 4 terrenos te reconoces hoy? ¿Qué piedras o espinos necesitas remover? ¿Qué prácticas concretas te ayudarán a echar raíces más profundas? Oración diaria, lectura bíblica, grupo pequeño, servicio. ¿Cómo puedes ser semilla para otros en tu círculo, familia, trabajo, vecindario, esta semana? 5. Paralelismos con otras escrituras. Parábola del sembrador en Mateo 13 y Marcos 4, comparar variantes y énfasis. Juan 15, la vid y los sarmientos, permanecer en Cristo para producir fruto. Segunda de Timoteo 2, 3-7, perseverancia y cuidado del don, discípulos que sufren y trabajan. Santiago 1, 22-25, recibir la palabra y ponerla en práctica, no solo oír. Hebreos 5, 12-14, crecimiento espiritual, de la leche al alimento sólido, fruto de la madurez. 6. Aplicación y conclusión, llamado práctico. Aplicación práctica inmediata. Examina tu terreno en silencio 5 minutos y anota una acción concreta: remover una piedra, habituarte a oración matutina, arrancar un espino, reducir una ocupación que roba tiempo espiritual, o cultivar la tierra, unirte a un grupo pequeño. Durante esta semana, comparte con un hermano o hermana una experiencia breve de cómo la palabra actuó en tu vida, seguir el modelo, ven y ve, invitar, compartir, acompañar. Si eres líder, explica la parábola a tu grupo con preguntas abiertas, anima a hacer un plan de 3 acciones para cultivar buena tierra. Conclusión. Empezar a andar con Jesús es aceptar que la transformación es proceso. La semilla necesita buen terreno, raíces, protección y cuidado. No te desalientes por piedras o espinos, la promesa es que, con la palabra y la obediencia, puedes dar fruto. El discipulado verdadero demanda raíces más profundas que emoción pasajera, persevera y forma parte de una comunidad que te ayude a crecer.